Buenos días, queridos hermanos y amigos. Para mí es un honor, como todos los miércoles, estar con ustedes reflexionando sobre la palabra de Dios. Eh, este año, o lo que va de este año, hemos tenido un año muy fuerte, muy difícil, porque hemos tenido muchas pérdidas, y pérdidas materiales y pérdidas muy dolorosas, como han sido ver partir a algunos amigos en la fe. Eh, entonces, el dolor más grande que yo creo que puede tener un ser humano es ver partir a su ser querido con el Señor. Y yo me preguntaba, ¿qué palabras puedo decirle a alguien que ha sufrido tal pérdida, Señor? Y Dios me hizo recordar cuando tenía yo 13 años de edad y perdí a mi padre después de una semana de agonía. En una semana se fue. Yo me acuerdo que cuando me dieron la noticia sentía que me hundía, porque aunque estaba yo adolescente, pensaba en mi futuro y pensaba en mi familia. Fíjese, pensaba qué será de mi madre, qué será de mis hermanas. Éramos 5 los que mantenía mi papá. Y para mí fue muy doloroso porque al final me sentía tan solo, tan desválido, tan expuesto y vulnerable. Pues imagínese un jovencito de 13 años que se queda sin su papá. Así que hoy de ahí Dios me dio estas palabras para los que sufren. Mire, es normal que nosotros tengamos un tiempo de duelo. No podemos decirle a las personas no llores, sé valiente, resígnate, porque son pérdidas dolorosísimas, porque son irreparables. Y es tan importante el duelo que me acuerdo de unas palabras del Señor Jesús cuando Él fue a ver a Lázaro, y está la frase más corta de la Biblia de Juan 11:35, cuando Jesús dijo, Él lloró, Jesús lloró. Y es que no es uno de bronce o de fierro para no sentir en su corazón tan grave pérdida. Así es que nosotros quisiéramos que jamás sucediera. Así que tómese un tiempo de duelo, pero no se lo tome toda la vida. Sabemos que los duelos cambian de persona a persona, de género, de mujer a hombre, pero según los expertos no deben de excederse de 40 días de duelo, porque si se rebasa ese tiempo, entonces se produce un daño psicológico mayor a uno mismo y a los demás de la familia que los rodea. Hay que pensar que hay muchas personas viéndonos. Están los hijos, la esposa o el esposo, otros familiares y amigos, y la verdad es que nuestros más cercanos también sufren esa pérdida y vernos sufrir a nosotros. De tal manera que deberemos reflexionar un poco más y decir, está bien, he llorado a mi muerto, pero también debo de tener tiempo para pensar en mis vivos. Y la pregunta es, ¿qué nos va a consolar? Fíjese que hace unos días una amada persona perdió a su cónyuge y me dijo algo que me llamó mucho la atención y que me inspiró a hablar con ustedes hoy este tema, porque me dijo, me siento tan mal porque no le di todo lo que podía. Y colgamos. Yo no supe qué decirle en ese momento, pero me puse a orar y el Espíritu Santo habló a mi corazón que le llamara de nuevo y que le dijera, tú le diste tu vida. ¿Qué más puedes dar si no, ya le diste tu vida? No le diste más porque no tenías más que dar. Eso me dijo Dios. Y a veces el error es que pensamos y nos atormentamos porque no le damos a nuestros seres queridos lo que no tenemos. Y hermanos, ese es un engaño. No podemos dar lo que no tenemos. Y todo lo que estaba en nuestras manos se los dimos o se los damos a nuestros seres amados. Así que la consolación del Señor empieza cuando entendemos que no están muertos, sino viven.
Ellos, nuestros amados que partieron, están en el seno de Abraham o en el paraíso. Son parte de la primera resurrección. Dios lo dijo a aquel hombre que estaba crucificado a su lado. En Lucas 23, 42 y 43, en la última parte Jesús le dijo, pero hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que cuando se termine esta vida biológica, inmediatamente, en un instante, esa persona estará en la presencia de Dios, en un lugar eterno donde estará descansando, en donde estará en la bendición de Dios y en donde estará mucho mejor que en esta tierra. Así que ese es nuestro consuelo, porque es muy importante que sepamos que la muerte no tiene dominio sobre nuestros muertos o los que duermen, porque es una determinación del cielo que llegó su hora y su día y que tiene que regresar a la casa celestial. Así que alguien en estos días también me externó que cuando partió su ser querido, me lo dijo con pena, era una persona linda. ¿Sería acaso que el COVID se llevó como un juicio de Dios a su ser querido? Y le contesté que desde luego no, de ninguna manera. Para un hijo de Dios, el espíritu de la muerte, como yo decía hace un momento, no tiene potestad para determinar cuándo moriremos. El día y la hora será cuando Dios quiera. Es una determinación de la eternidad, porque Dios nos llamará a su presencia cuando sea preciso. Y si su tiempo fue en esta pandemia, pues no es el poder de la pandemia, sino es el llamado de Dios a su Hijo amado, a quien lo llamó a la patria celestial. Así que cuando alguien parte en este tiempo, recordamos muy seguido que no es pecador, sino porque el Señor tiene ese dominio de decir cuándo sus hijos llegarán a su presencia. Así que solamente le quiero recordar el Salmo 23:4, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré más alguno, porque tú estarás conmigo. Así que descansen en paz todos aquellos hermanos que han partido con el Señor y descansemos nosotros en esta promesa de que están en el seno de Abraham, en el paraíso de Dios, mejor que como estamos nosotros ahora. Que Dios ponga consuelo y paz en su corazón. Es nuestra oración de todos los días, porque hay un montón de gente sufriendo, pensando, ¿y dónde estarán mis seres queridos? Así que ha sido un honor saludarlo y que Dios lo bendiga. Buenos días.